Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Note cómo esta palabra, os rogamos, hermanos, notamos la autoridad del apóstol que se expresa en una frase afectuosa en la que, en lugar de establecerla como mandamiento, lo hace como un ruego personal, cuando dice, os ruego, hermanos, ya que esta es una forma típica de las dos epístolas, como así señala también la primera epístola, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 5, versículo 12. Y aquí note cómo la cláusula se introduce en forma transitiva, como debe de tomarse la partícula y, produciendo con ella el pase del último versículo del capítulo anterior, al tema que se trata en la primera parte de este. Por otro lado, el uso del sustantivo hermanos no solo es una forma afectuosa de relación con los lectores, sino un modo de llamar su atención, ya que a la acción de gracia del último párrafo del capítulo anterior sigue ahora una advertencia a lo que los creyentes deben de estar muy atentos. Dice también este versículo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nótese aquí cómo el tema de la advertencia se relaciona con algo que ocurrirá, ya que el uso de la proposición tiene aquí el sentido de acerca de, por lo que toca, por lo que se refiere, o respecto de. El primer tema en la que se debe de prestársele atención en la parusía es la manifestación de la venida del Señor. Y sobre esto nótese que anteriormente escribió en la primera epístola, capítulo 4, versículo 15 al 18, donde dice: Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sin duda que se trata del momento en que se va a producirse el traslado de la Iglesia a la presencia del Señor. Y note cómo el término venida o manifestación se ha usado antes en este sentido, ya que el enlace inicial del versículo contacta con los temas anteriores, entre los que está la venida a la tierra del Señor para dar la retribución a los perseguidores, como así señala, por ejemplo, el capítulo 1 y los versículos 5 y 6, donde dice: Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Este término aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. El sentido es estar cerca, es decir, al lado de, indicando el acto por el cual se hace presente quien no lo estaba. Y se usa para referirse al traslado o arrebatamiento de la Iglesia. Por ejemplo, daré algunos versículos. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 23 dice: Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego
los que son de Cristo en su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 19 dice: Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? También en Santiago capítulo 5 y versículo 7, donde dice: Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y por último en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 28, donde dice: Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y esto tiene que ver en cuanto al traslado o arrebatamiento de la Iglesia. Pero también se usa para aplicarlo a la segunda venida. Pero hay que hacer notar que el arrebatamiento de la Iglesia es algo que ocurrirá, pero lo que ahora veremos es en cuanto a la venida del Señor, que nada tiene que ver con el arrebatamiento. Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24 y versículo 3, donde dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y también el mismo capítulo, pero el versículo 27 ahora dice: Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice: Para que sean afirmados vuestros corazones irrepresibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y por último, la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, donde dice: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Note que es interesante apreciar los tres títulos que se dan al que viene, es decir, el primero Señor, luego Jesús y luego Cristo. Y el primero de ellos es usado para traducir el nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento, lo que revela que la teología del Nuevo Testamento y la fe de la Iglesia creían en la deidad de Jesús. Continúa diciendo este versículo: y nuestra reunión con Él. Notamos aquí el segundo aspecto que tiene que ver con la reunión de los creyentes con el Señor. El término conlleva la idea de reunir en un lugar, aunque habitualmente se traduce por reunión, ya que la reunión de los creyentes con el Señor tendrá lugar en el aire y además se producirá en el arrebatamiento de la Iglesia, cuando dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 13 y 14. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Comienza este versículo diciendo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nótese cómo el versículo comienza con una de las formas paulinas típicas,
consistente en el uso de con infinitivo. Esta forma de frase no siempre puede traducirse palabra a palabra, como es este el caso, en donde la idea es clara que los creyentes no se dejen mover, literalmente, de la meta, es decir, de la forma de pensar. Por tanto, aquí Pablo está advirtiendo a los creyentes que tengan estabilidad y que no se dejen mover fácilmente de la enseñanza recibida, ya que es posible que algunos no tuviesen muy claro los conceptos y también pudiesen determinar los tiempos de la profecía, pero eso no supone que pudieran moverse en cuanto a los principios doctrinales que le habían sido enseñados. Por otro lado, aquí el verbo es usado para referirse en sentido literal al movimiento de las aguas agitadas por el viento. Y Pablo se refiere, en la epístola a los Efesios, a creyentes que son fácilmente arrastrados de un lado al otro por todo viento de doctrina, cuando dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios capítulo 4 y versículo 14. Y aquí lo hace comparándolos con niños espirituales. Y en ambos casos se está refiriendo a una forma de inestabilidad e inmadurez que se elimina o se corrige mediante el crecimiento de la fe. Note que los niños son incapaces de distinguir correctamente el valor de las cosas y no disciernen aquello que pueda hacerles daño tampoco. Es por eso que aquí advierte a los tesalonicenses del peligro de ir a la deriva, como un juguete de viento de la doctrina insana que agita al creyente en las aguas de la vida religiosa. Y no cabe duda, por lo que sigue, que no está pensando en una incorrecta precisión doctrinal, sino en doctrinas introducidas por engañadores, falsos maestros procedentes y nacida de los hombres, cuando dice: en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Colosenses capítulo 2 y versículo 22. En el pensamiento del apóstol está el mundo del que surgen vientos continuos de doctrina, fundamentadas en enseñanzas de hombres, que soplan sobre la Iglesia, agitando la paz, que debiera ser una expresión visible y mueve además a quienes tienen poca solidez en la fe, porque no están firmemente anclados en la palabra de Dios. Entonces, la única defensa a este acosar continuo desde el mundo está en la maduración firme en la común fe, de modo que se pueda resistir el espíritu de falsa enseñanza que como vientos soplan sobre la Iglesia. Sigue diciendo este versículo: no os conturbéis. Vemos que a la advertencia de no ser movidos añade ahora al complemento ni ser alarmados, ya que el verbo traducido como alarma procede de que denota ruido de voces, ruido confuso, susurro, de modo que el verbo expresa la idea de estar en un estado de excitación nerviosa. Y el apóstol sale al paso de la inquietud que la enseñanza incorrecta estaba produciendo o podía producir en la congregación. No cabe duda que posiciones encontradas en doctrina terminan con la paz en cualquier congregación, generando un estado de nerviosismo que impide una correcta manifestación de la vida congregacional y de la comunión entre cristianos. Sigue diciendo este versículo: ni por espíritu. Nótese cómo el origen de esta doctrina incorrecta procedía de tres fuentes. La primera de ellas dice que es
por espíritu. Usando la metonomía de causa por efecto, es una referencia a mensajes proféticos que al pronunciar profecías mentirosas, no procedentes de revelación divina, sino de pensamiento humano, o lo que sería más probable, diabólico. Estas pretendidas revelaciones de profetas cambiaban la doctrina que había enseñado el apóstol Pablo y generaba inquietud en la congregación, ya que los creyentes tenían que desechar tales supuestas revelaciones porque eran precisamente enseñanzas mentirosas. Pero note esto, y es que el problema no ha sido eliminado de la Iglesia, ya que hoy ocurren también personas que se llaman profetas y que afirman tener el don de profecía. Enseñan doctrinas contrarias a las recogidas en la palabra de Dios. Y a esas supuestas revelaciones, los impostores le dan categoría de palabra divina, y son aquellos que ante un auditorio se atreven a decir que han recibido palabra de Dios, enseñando por medio de esa mentira valores doctrinales que contradicen totalmente lo que la Biblia enseña, ya que abusan del mensaje profético, haciendo creer al auditorio que las señales que procederán a la segunda venida se están ya cumpliendo. Además, niegan la seguridad de salvación y enseñan que todos los dones, incluido el de apóstol, como correspondía a los tiempos apostólicos, están operativos en el día de hoy. Por tanto, hablan de visiones y revelaciones nuevas, también de sueños de parte de Dios, generando en el auditorio lo que el término usado por Pablo indica: voceríos y confusión, produciendo un estado de excitación emocional que no procede precisamente del Espíritu de Dios. Sigue diciendo este versículo: ni por palabra. Nótese la segunda fuente de donde emana agua corrompida. La llama palabra, y se refiere a discursos propios de los falsos maestros. Y muy bien pudiera tratarse de hacer entender a los creyentes que lo que transmitían procedía de conversaciones personales con el apóstol, que le encomendaba rectificar o ampliar alguna de las enseñanzas que personalmente habían sido ya dadas a la Iglesia. Pero también podía tratarse aquí de un mensaje propio de quien enseñaba erróneamente la doctrina. Tampoco debe de olvidarse que la transmisión doctrinal se hacía por palabra, ya que los escritos bíblicos todavía se estaban escribiendo. Y de ahí la advertencia del apóstol Pablo a su colaborador Timoteo, del que enseña solo lo que había oído continuamente delante de muchos testigos, cuando le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Continúa diciendo este versículo: ni por carta como si fuera nuestra. Notamos aquí que en tercer lugar alude a carta como nuestra. Pablo había enseñado la doctrina del traslado de la Iglesia y había precisado cómo y cuándo ocurriría el tiempo final que antecedería a la segunda venida del Señor. Pero por otro lado, los falsos maestros podían sustentar delante de los creyentes que el día del Señor había llegado, presentando como defensa una carta que atribuían a Pablo. Entonces, cualquier cosa vale para los perversos, como el fin de distorsionar la doctrina bíblica. Sigue diciendo este versículo: en el sentido de que el día del Señor está cerca. El problema se generaba por una enseñanza contraria a la que el apóstol había dado, diciendo que el día del Señor, esto es, el tiempo de la tribulación, había llegado.
Pero note, por otro lado, la construcción gramatical de la frase en el texto griego y el uso del verbo no permite otra traducción, ya que el verbo es la tercera persona singular del perfecto del indicativo en voz activa del verbo, cuando dice estar presente, hacerse presente, llegar, aquí, ha llegado. Entonces no se trata de inminencia, de llegada o de proximidad de algo que viene, sino de la realidad concluida de la manifestación de presencia. Sorprende también que la posición teológica contraria a la distinción de la venida del Señor a recoger a la Iglesia y la segunda venida a la tierra obliguen a los traductores de algunas versiones para traducir esta frase como expresiones como, por ejemplo, que os haga suponer que está inminente el día del Señor, como que el día del Señor estuviera encima. Sin embargo, las versiones que se ajustan al texto griego hacen la traducción, por ejemplo, como si estuviera ya aquí el día del Señor. También los falsos maestros no estaban enseñando que el día del Señor estaba a punto de llegar, sino que ya había llegado. Se ha considerado antes sobre el concepto del día del Señor. Por tanto, es suficiente aquí con una breve síntesis. Note que este tiempo, que durará 7 años, espacio, correspondiendo a la última de las 70 semanas de la profecía de Daniel, recibe en el Antiguo Testamento el calificativo de Día de Jehová, ya que este tiempo, como se ha dicho antes, comienza con el tiempo de la tribulación y sigue con la segunda venida y el reino milenial hasta los cielos nuevos y tierra nueva. El día del Señor aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veamos. En Isaías capítulo 2 y versículo 12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora a continuación estaré dando solamente las referencias bíblicas, ya que son numerosas las que hay. Por ejemplo, en este tiempo incluirá el pacto del anticristo con Israel. Daniel capítulo 9 versículo 27 y Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 al 10. También será el funcionamiento del sistema religioso impío. Apocalipsis capítulo 13 los versículos 11 al 18. Será también los juicios de Dios sobre el mundo. Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 al 11 y versículo 16. Será también la persecución del remanente fiel de Israel. Apocalipsis capítulo 12. Será la guerra del Armagedón y su batalla final. Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 y Apocalipsis capítulo 16 versículo 16. Será el regreso del Señor a la tierra. Mateo capítulo 24 versículos 29 y 30. Será el programa de resurrecciones de los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación. Isaías capítulo 26 versículo 19 y Apocalipsis capítulo 20 versículo 40. También será el juicio de las naciones. Mateo capítulo 25 y versículos 31 al 46. También será el juicio de Israel. Ezequiel capítulo 20 y los versículos 33 al 38. También será el tiempo del milenio. Apocalipsis capítulo 20 a partir del versículo 1. También será la purificación de la creación y la aparición de cielos
nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13 y Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 1. Note cómo el problema que causaba inquietud a los creyentes, o por lo menos a alguno de ellos, en Tesalónica era la equivocación doctrinal de que el día del Señor, en cuya primera parte está como elemento destacable, la tribulación ya había llegado. Pero esto suponía también que el anticristo y su sistema se habría instalado en la tierra. Y voy concluyendo con esto. Debería de quedar claro que el arrebatamiento no es lo mismo que el día del Señor. Note que los tesalonicenses no estaban preocupados porque el Señor hubiera venido, ya que ellos sabían que no había venido. Pero sin embargo sí que estaban preocupados de que hubiese comenzado el día del Señor, ya que la intensa persecución que ellos estaban soportando le hacía creer, por otro lado, que estaban en la tribulación, la primera fase del día del Señor. Amigo y amiga oyente, tarde o temprano, todo hombre y toda mujer tendrá que comparecer ante Dios, le guste o no le guste. Sin embargo, Dios se anticipa y en su palabra, que es la Biblia, nos enseña que aquellos que rehusaron no creer en el Hijo de Dios, ni tampoco en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, se verán delante de Dios y lo verán como un juez. Pero por otro lado, para aquellos, mi amigo, mi amiga oyente, que sí creyeron, lo pueden tener ahora, ya, como el Padre Eterno. Es por eso que si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, puedes ahora dar el primer paso. ¿Y el primero cuál es? Abrir tu corazón y recibirle como tu único y suficiente Salvador. Y Él comenzará a hacer en ti esa obra nueva de regeneración. Por tanto, yo te invito ahora a que tú puedas hacer una oración si nunca antes la has hecho y repitas conmigo. Recuerda, esto es el primer paso. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Dios eterno, creo que tú eres el Dios todopoderoso y que tienes todo poder. Ahora vengo delante de ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todo el mal que haya podido hacer. Me arrepiento de ello. Te abro mi corazón a ti, Jesucristo, y te recibo ahora como mi único Salvador. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.